Humanos del Centro Estudiantil de Derecho. Bienvenidos a esta jornada que se titula Charla Interdisciplinaria sobre el estado de la salud. Esta charla surge por las inquietudes de varios estudiantes que se acercaron al centro con el deseo de que el tema fuese tratado. En el día de hoy escucharemos, en primer lugar, a la familia Borgoño, quienes muy brevemente nos relatarán su situación. Buenas noches. En realidad en mi vida de albañil nunca me imaginé estar dentro de la Facultad de Derecho, hablando sobre todo sobre un tema tan complejo y menos estar adentro del tema complejo. Porque lamentablemente creo que el caso fue posible gracias a la confusión sobre los hechos, ¿no? Puedo decirle que éramos una familia común, rioplatense, mi esposa argentina, yo uruguayo, nos vacunábamos normalmente, comíamos nuestros asaditos, hacíamos lo que comúnmente hace un ciudadano rioplatense. Cuando nace nuestra primera hija Maite, que tiene 21 años en este momento, la llevamos a vacunar y desde las primeras dosis, sufre algunas alteraciones que se iban agravando dosis a dosis, pero que en realidad no dábamos con cuál era el problema, porque hasta entonces para nosotros la vacuna era absolutamente inocua. Cuando nace nuestro segundo hijo, Nahuel, que está por allí, ahí sí se empiezan a presentar problemas más graves y al año de vida, cuando se da, digamos, la mayor cantidad de dosis, él empieza a tener un cuadro muy complicado, con convulsiones, con estados febriles prolongados y una serie de síntomas más en cada dosis que se le daba de vacunas. Allí el médico tratante determina que había una hipersensibilidad a las vacunas y en vez de ir a casa o mandar a alguien a que averiguara por qué no tenían vacunas, dando 5 días para vacunarlos o seríamos conducidos por la fuerza pública. Estoy hablando de 1994, no estoy hablando del año 1094, porque realmente parece un hecho de la Edad Media. Frente a esa situación nosotros presentamos algunas acciones en el Ministerio de Salud Pública y en ANEP para frenar esta locura. Y el problema, continúa porque se sigue actuando corporativamente. Y bueno, así llegamos a que en el 97, frente a la inminencia de una vacunación compulsiva y a la orden médica de médicos graduados en la Facultad de Medicina, en los cuales nosotros creemos en que la facultad forma gente con criterio científico, y obedecíamos a esa orden médica que nos decían que una vacunación podía llegar incluso a causarles la muerte por esa patología, ¿no?, de ser hipersensibles a las proteínas de origen animal. Con estos dictámenes médicos y una orden que se iba a cumplir, incluso haciendo uso de la fuerza pública, tuvimos que exiliarnos en Argentina. En Argentina fueron respetados los dictámenes de los médicos que acá no eran respetados. Los chicos pudieron concurrir a la escuela y a secundaria, y por el otro la nostalgia nos trajo de vuelta 2 años después.
bueno, a seguirla peleando, que bueno, ya para el año 2000, que fue cuando tomaron la solución, no reclamaba la vacunación compulsiva, porque seguramente ya se estaban dando cuenta que habían metido la pata, y lo que reclamaban era un examen. Ahí realmente, nos asombramos de que los máximos responsables de la salud hayan actuado con tanta ligereza. Y de los 7 intimados a hacernos el examen, 6 estaban mal citados. O sea, nosotros, los padres, estamos vacunados. No tenía sentido que hiciéramos un test para ver si nos podíamos vacunar de las vacunas que ya teníamos. Los 3 hijos mayores eran mayores de edad. O sea, nosotros no ejercíamos la patria potestad, por lo tanto debieron ser citados individualmente. Y el mamarracho lo terminan con que la hija menor, que es Yasemara, que tiene 8 años, y que hoy no fue a la escuela porque todavía no se resuelve esto, nunca fue a la escuela, Yasemara, se habían olvidado, no está. Ningún test, ningún examen. Y si no, seguramente alguno de ustedes conocerá a alguien que no se ha podido vacunar y pregunten si ha tenido que hacer algún examen inmunológico. Ya nosotros conocemos múltiples casos de gente que no se vacuna y lo que ha hecho es presentar el certificado médico y chao, listo. Como padre tampoco yo podía avalar la violación de un derecho básico que es el derecho de igualdad. Si para nadie se le había exigido este examen, yo no podía autorizar que a mis hijos se le hiciera este examen. Bueno, frente a esta situación y al silencio del Ministerio de Salud Pública, nosotros pedimos ser atendidos por el director de salud. Y bueno, viendo esta situación tuvimos que instalarnos dentro del Ministerio de Salud Pública hace unos días, hasta tanto se nos atendiera. Bueno, en pocos días se reunió la Comisión Nacional de Vacunación y toma una nueva resolución. Recordemos que en el 94 el Ministerio reclamaba la vacunación compulsiva. En el 2000 ya era un examen inmunológico y ahora en el 2004 se recomendaba, o sea, ya no se intimaba, sino que se nos recomienda, tengo documentación de todo esto si ustedes lo quieren ver, se nos recomendaba a hacer un estudio, un hemograma, que la única vía, el único estudio válido es el examen clínico, la historia clínica, digamos, del paciente, que ya se había hecho, que coordina justamente la sección de inmunología en el Instituto Pasteur de Francia. Frente a eso, yo no sabía, lo está diciendo porque estamos recibiendo correspondencia de Francia, del Instituto Pasteur, que entiende que es una barbaridad, que es un atropello y que nos está mostrando espantosamente mal frente al mundo. Prácticamente nos muestra en la Edad Media. Para encontrar un caso similar, ustedes que están en tema de derecho, justamente hay que ir a lo que se llamaba en la Edad Media la muerte civil, donde se aplicaba para penas, delitos graves, a adultos que cometían justamente delitos graves, una de las penas más terribles, que era borrarlo de la sociedad. Los chicos no solamente no pueden, no tienen derecho a la educación, sino que no tienen derecho a la salud, digamos derecho a la atención médica, no tienen derecho a
asistencia social, no tienen derecho a hacer deportes, no tienen derecho a trabajar. O sea, están borrados de la sociedad. Pero bueno, frente a esta situación no nos dejaron otro camino que la vía internacional, que es donde estamos avanzando ahora, salvo que por estas cosas mal hechas que se han hecho, esta última resolución que nos deja en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque hay una resolución que no se puede aplicar. Se abrió la posibilidad de una acción de amparo que acabamos de presentarla hoy. Y bueno, veremos qué pasa, veremos si es aceptada, esto lo veremos el lunes. Acabamos de hablar con el cónsul argentino porque como los hijos mayores nacieron en Argentina, se ha convertido ya en un problema diplomático, un problema que nace de una estupidez, porque hay miles de personas que no son vacunadas. ¿Y cómo se arregla? Bueno, los chicos en general en la escuela presentan el certificado a las maestras y por este incumplimiento que hay por parte del Ministerio de Salud Pública respecto al requisito, digamos, de canje de certificados que tiene que haber, la maestra oficia de doctor. O sea, toma el certificado y lo guardará en algún cajón y el niño o el chico sigue adelante y bueno, y llegará hasta ser abogado. En reclamar el cumplimiento de la ley, desgraciadamente fuimos nosotros, a los 10 años de haber sido aprobada esta ley, y ahora llevamos 10 años más en intentar hacer cumplir la ley. Esperemos que no tengamos que seguir otros 10 años más, que se termine ahora, ¿no? Y en todo esto lo que hubo, una gran difamación que partió del Ministerio de Salud Pública, de personas muy importantes dentro de la salud, como por ejemplo Gloria Rocco, ex directora de salud y de epidemiología, que dijo que nuestros hijos ponían en riesgo el sistema de salud, que nosotros no queríamos vacunar a los chicos, que estábamos en contra de la vacuna y que era por una cuestión religiosa. Nunca supo explicar por qué, si éramos adoradores de la lechuga soy hijo de una familia católica, si eso significa una ilegalidad, que me la comuniquen. Creo que puede terminar preso. ¿Y qué pasa si el Estado no se lo deja andar? Quisiera saberlo. Tuvimos una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y tuvimos la feliz respuesta que ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos dijo que era una gran injusticia lo que se estaba haciendo. Y bueno, creo que, capaz que empezamos el camino de retorno. Yo solamente quisiera que el lunes se diera cabida a esta acción de amparo, de que el martes tuviésemos una audiencia y de que el miércoles ya Semara, con 8 años, pueda entrar a la escuela, y que Noelí, que terminó primaria dando exámenes libres en Argentina, nunca tuvo un día de clase, no va a tener recuerdos de maestra, ni de recreos, o sea, pueda por lo menos iniciar el liceo este año. Creo que es responsabilidad no solo de las personas que están implicadas, sino creo que es responsabilidad de cada uno de los que estamos acá, de que esto cambie, porque creo que es un papelón frente al mundo, y esperemos que no tengamos que seguir avanzando con esta acción internacional, que a Uruguay le va a costar muy caro, sobre todo levantar la imagen que se está dando. Y muchísimas gracias. Bueno, a continuación nos va a hablar el doctor López Roca.
digamos, no puedo expedirme más a fondo porque desconozco los detalles, recién ahora, reitero, me estoy enterando de eso. En segundo lugar, además del conflicto de derechos, se plantea el problema de la limitación de los derechos. Todos pensamos que esa limitación siempre tiene que guardar razonabilidad, pero que dada las características que concretamente manifestó el señor Borgoño, nos hacen dudar de la justicia, sobre todo de la justicia o de la arbitrariedad, que significa no aceptar que la negativa a recibir una vacuna puede implicar